¿Sabías que Carlo Acutis, con apenas 14 años, tuvo una visión profética sobre lo que sucedería después de los grandes conflictos que azotarían a Medio Oriente en el siglo XXI? En 2003, 3 años antes de su muerte, el joven beato reveló detalles impresionantes sobre una guerra que involucraría a Israel, Irán y las grandes potencias mundiales, incluidos los Estados Unidos. Lo que él vio sobre el período posterior al conflicto cambiará completamente tu perspectiva sobre el futuro de la humanidad y te revelará cómo puedes prepararte espiritualmente para esta nueva era que está a punto de comenzar. Durante décadas, estas revelaciones permanecieron guardadas en los archivos personales de Carlo Acutis, compartidas solo con sus padres y su director espiritual. Pero ahora, mientras presenciamos el desarrollo exacto de los acontecimientos que él predijo con Israel e Irán en enfrentamiento directo, las tensiones aumentando en Medio Oriente y Estados Unidos viéndose obligado a intervenir como mediador y protector de sus aliados, estas palabras proféticas adquieren una relevancia escalofriante. Millones de personas en todo el mundo viven con ansiedad, sin saber qué esperar del futuro, mientras las noticias diarias muestran una escalada de violencia y amenazas de una guerra mundial. Lo que pocos saben es que Carlo Acutis no solo predijo estos conflictos, sino que también reveló lo que sucedería cuando llegaran a su fin. Y lo que vio puede cambiar completamente la forma en que ves no solo los eventos mundiales, sino también tu propia preparación espiritual para lo que está por venir. Sin que lo notes, cada oración que haces, cada gesto de fe que demuestras en este momento de crisis mundial, está contribuyendo a un movimiento espiritual global que determinará el rumbo de la humanidad tras este periodo de turbulencia. Carlo Acutis era conocido como el ciberapóstol de los jóvenes, un adolescente que logró unir perfectamente su pasión por la tecnología con una fe católica profunda y extraordinaria. Nacido en Londres en 1991 y criado en Milán, desarrolló desde muy pequeño una conexión especial con lo divino que impresionaba incluso a los sacerdotes más experimentados. Su capacidad para percibir dimensiones espirituales invisibles para los demás era notable. Podía sentir la presencia de ángeles y santos, tenía visiones místicas durante la adoración al Santísimo Sacramento y con frecuencia recibía revelaciones sobre eventos futuros que resultaban sorprendentemente precisas. Lo que hacía a Carlo aún más especial era su habilidad para traducir esas profundas experiencias espirituales a un lenguaje simple y moderno, usando incluso analogías tecnológicas para explicar misterios divinos. Solía decir que Internet era como una red de oración mundial y que cada persona conectada tenía el potencial de ser un canal de gracia para los demás. Entre 2002 y 2003, durante sus momentos de oración profunda ante el Santísimo Sacramento en la iglesia de Santa Mónica en Milán, Carlo comenzó a recibir una serie de visiones sobre futuros conflictos que involucrarían lo que él llamaba tierras sagradas de Oriente. Estas revelaciones eran tan detalladas y específicas que su madre, Antonia Salzano, comenzó a anotarlas en un diario privado que guardó durante años. Y vamos con la primera revelación, pero antes, revisa si ya estás suscrito al canal, porque los próximos videos serán fundamentales para tu preparación espiritual en esta nueva era. Y te aseguro que no querrás perderte ninguna de las enseñanzas que Carlo Acutis dejó sobre el futuro de la humanidad. En marzo de 2003, justo cuando Estados Unidos iniciaba la invasión a Irak, Carlo estaba en oración en la capilla de su escuela cuando tuvo una visión particularmente intensa. Según los relatos de su director espiritual, el padre Ilio Carrera, el joven salió de la oración con lágrimas en los ojos y dijo: «Padre, vi un gran águila volando sobre tierras lejanas, intentando traer paz, pero causando más turbulencia. También vi a dos pueblos antiguos, uno que lleva la estrella de David y otro que sigue la media luna, entrando en conflicto directo después de muchos años de tensión indirecta». En ese momento, pocos podían imaginar que esa águila representaba a Estados Unidos, que durante las 2 décadas siguientes se involucraría en múltiples conflictos en Medio Oriente y que los dos pueblos antiguos eran Israel e Irán,
que hoy están en enfrentamiento directo exactamente como Carlo lo había previsto. Lo más impresionante es que describió con precisión cómo ese conflicto no sería solo militar, sino también espiritual, involucrando una batalla entre distintas concepciones de lo sagrado y lo divino. Carlo explicó al padre que vio cómo Estados Unidos, aun siendo una potencia cristiana, se vería obligado a navegar entre diferentes fees y culturas, tratando de ser un mediador en conflictos que tenían raíces espirituales profundas que se remontaban a los tiempos bíblicos. La base espiritual detrás de estas revelaciones de Carlo Acutis está profundamente arraigada en la tradición católica sobre la batalla entre el bien y el mal, pero con una perspectiva moderna y global. Según las enseñanzas que él compartió, los conflictos en Medio Oriente no son solo disputas territoriales o políticas, sino reflejos de una guerra espiritual mucho mayor que está ocurriendo en dimensiones invisibles. Carlo explicaba que cada conflicto en la tierra tiene su contraparte espiritual y que las oraciones y acciones de fe de las personas alrededor del mundo influyen directamente en el resultado de esos enfrentamientos. Enseñó que el periodo posterior a la guerra estaría caracterizado por una transformación espiritual colectiva, donde las energías que antes alimentaban los conflictos serían redirigidas hacia la creación de una nueva realidad global. Carlo reveló que esa transformación no ocurriría de forma gradual, sino mediante un cambio repentino de conciencia que él llamó el despertar de la humanidad a su verdadera naturaleza espiritual. Esta visión revolucionaria conecta la espiritualidad tradicional con la realidad de la era de la información, mostrando cómo cada persona puede ser un agente activo de la paz mundial a través de sus prácticas espirituales diarias. Carlo también reveló que el fin de los conflictos desencadenaría una serie de descubrimientos científicos y tecnológicos que probarían la existencia de dimensiones espirituales, uniendo finalmente la ciencia y la fe de una forma que transformaría por completo nuestra comprensión de la realidad. Los testimonios sobre la precisión de las revelaciones de Carlo Acutis comenzaron a surgir años después de su muerte, cuando los eventos que había previsto empezaron a manifestarse en la realidad. En 2018, María Fernanda Gómez, una brasileña que había conocido a la familia Acutis durante una peregrinación a Milán, relató cómo siguió los consejos espirituales que Carlo había dado sobre la preparación para el período posterior a la guerra. Ella cuenta que Carlo había orientado a su madre sobre cómo las personas debían prepararse espiritualmente para recibir las bendiciones que vendrían tras el fin de los conflictos mundiales, enfatizando que aquellos que mantuvieran la fe durante los tiempos difíciles serían los primeros en experimentar la abundancia de la nueva era. En solo 3 meses, siguiendo esta práctica, María Fernanda relató que no solo su ansiedad por los eventos mundiales disminuyó drásticamente, sino que también comenzó a recibir visiones sobre el futuro próspero que aguardaba a la humanidad, incluyendo imágenes de tecnologías avanzadas que promoverían la paz y la abundancia global. Giovanni, un empresario italiano que aplicó las enseñanzas de Carlo sobre cómo posicionar sus negocios para prosperar durante la transición posguerra, descubrió que su empresa no solo sobrevivió a las crisis económicas, sino que prosperó de forma impresionante. Cuenta que Carlo había previsto que los empresarios que mantuvieran una perspectiva espiritual durante los conflictos serían elegidos por lo divino para liderar la reconstrucción económica global que seguiría a los conflictos. En 6 meses, Giovanni logró expandir sus negocios a 3 países diferentes, todos involucrados de alguna manera en las tensiones de Medio Oriente, creando lo que él describe como puentes económicos que se convertirán en pilares de la nueva economía espiritual que Carlo predijo que surgiría después de la guerra. Si realmente quieres formar parte de este movimiento espiritual global que Carlo Acutis reveló,
comenta abajo la palabra revelación y demuestra que estás listo para recibir las enseñanzas completas sobre lo que sucederá tras el fin de estos conflictos mundiales. Ahora llegamos al corazón de las revelaciones más extraordinarias de Carlo Acutis sobre lo que sucederá después del fin de los conflictos actuales en Medio Oriente. Durante sus visiones de 2003, vio con una claridad impresionante que la guerra entre Israel e Irán, con la intervención de Estados Unidos, no terminaría con la victoria militar de ninguno de los lados, sino con lo que él llamó agotamiento espiritual colectivo, que obligaría a todos los involucrados a buscar soluciones completamente distintas. Carlo reveló que ese momento de agotamiento sería, en realidad, una preparación divina para lo que él denominó la Gran Renovación, un período de paz y prosperidad mundial que comenzaría exactamente donde los conflictos fueron más intensos. Vio que en los 3 años siguientes al fin de estos conflictos emergería una nueva forma de organización mundial, no basada en poder militar o económico, sino en principios espirituales que reconocen la conexión entre todas las personas y naciones. Estados Unidos, que durante décadas actuó como policía mundial, asumiría un papel completamente nuevo como facilitador de la paz espiritual, utilizando su influencia tecnológica para crear redes de comunicación que conectarían diferentes tradiciones religiosas en proyectos comunes de reconstrucción. Carlo vio que Israel e Irán, tras experimentar las consecuencias devastadoras de sus conflictos, se convertirían en ejemplos mundiales de cómo pueblos con diferencias religiosas profundas pueden colaborar en proyectos que beneficien a toda la humanidad. Pero lo más sorprendente de sus revelaciones fue sobre un descubrimiento tecnológico que emergería de entre los escombros de esos conflictos. Una forma de energía limpia y abundante que sería desarrollada conjuntamente por científicos israelíes, iraníes y estadounidenses, trabajando juntos por primera vez en la historia. Carlo explicó que ese descubrimiento no sería solo tecnológico, sino también espiritual, pues representaría la prueba concreta de que cuando las personas se unen con propósitos superiores, pueden literalmente canalizar energías divinas para crear soluciones que antes parecían imposibles. Predijo que esta nueva forma de energía resolvería no solo los problemas medioambientales del planeta, sino también eliminaría la escasez económica que está en la raíz de la mayoría de los conflictos mundiales, inaugurando una era de prosperidad compartida que duraría varias generaciones. Y entonces, seguimos descubriendo estas revelaciones extraordinarias. Pero antes, parece que aún no dejaste tu me gusta en este video. Eso es muy importante para que YouTube siga difundiendo estas enseñanzas sagradas de Carlo Acutis y así podamos continuar compartiendo estas revelaciones que pueden transformar tu vida y prepararte para la nueva era. Carlo Acutis tuvo visiones específicas sobre cómo esta transformación global se manifestaría en la vida cotidiana de las personas comunes. Reveló que en los primeros 6 meses después del fin de los conflictos, una ola de prosperidad espiritual se extendería por todo el mundo, comenzando por las familias que mantuvieron la fe durante los tiempos de guerra. Estas personas experimentarían lo que él llamó sincronías divinas, una serie de coincidencias aparentemente imposibles que resultarían en oportunidades laborales, relaciones armoniosas, soluciones a problemas antiguos y una sensación general de que todo finalmente encajó en sus vidas. Carlo explicó que esto no sería solo una etapa temporal de buena suerte, sino el comienzo de un nuevo patrón de vida donde la abundancia material y espiritual se convertiría en la norma, no en la excepción. Vio que las ciudades que más sufrieron con la ansiedad y el miedo durante los conflictos serían las primeras en experimentar una transformación completa, con reducciones drásticas en la criminalidad, aumentos significativos en la prosperidad económica y el surgimiento de comunidades basadas en la cooperación en lugar de la competencia. Una de las revelaciones más específicas de Carlo fue sobre el papel especial que desempeñaría Brasil en esta nueva era, convirtiéndose en un centro global de tecnología espiritual, una fusión entre avances científicos y principios
principios espirituales que sería exportada a otros países como un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Predijo que científicos brasileños, inspirados por la tradición espiritual del país, desarrollarían métodos revolucionarios de agricultura, medicina y energía que se basarían no solo en conocimiento técnico, sino también en principios de armonía con la naturaleza y respeto por los ciclos espirituales. Las revelaciones de Carlo sobre la nueva economía que surgiría después de los conflictos son particularmente fascinantes. Vio que el sistema financiero global pasaría por una transformación completa, donde el valor de las cosas sería determinado no solo por la oferta y la demanda, sino también por su valor espiritual, es decir, cuánto cada producto, servicio o empresa contribuye al bienestar colectivo y a la elevación espiritual de la humanidad. Carlo predijo que las empresas que operaran con principios éticos y espirituales experimentarían un crecimiento extraordinario, mientras que aquellas basadas únicamente en el lucro gradualmente perderían relevancia. Vio el surgimiento de una nueva clase de emprendedores que llamó empresarios místicos, personas que lograrían combinar el éxito material con el propósito espiritual, creando negocios que no solo generarían ingresos, sino que elevarían la conciencia colectiva de la humanidad. Una de las visiones más impresionantes de Carlo fue sobre lo que llamó la economía de la gratitud, un sistema donde las personas serían recompensadas financieramente por actos de bondad, compasión y servicio a los demás, creando un círculo virtuoso donde hacer el bien se volvería literalmente rentable. Explicó que esta transformación económica sería posible gracias a la tecnología que emergería de los conflictos, una forma de inteligencia artificial capaz de medir y cuantificar el impacto espiritual de las acciones humanas, recompensando automáticamente a quienes contribuyeran a la elevación colectiva de la humanidad. Carlo Acutis también reveló transformaciones específicas que ocurrirían en la educación, la medicina y las relaciones humanas durante el periodo posterior a la guerra. En la educación, vio el surgimiento de escuelas de la conciencia, donde los niños aprenderían no solo materias tradicionales, sino también cómo desarrollar sus capacidades espirituales, cómo conectarse con dimensiones superiores y cómo utilizar la tecnología de manera sagrada. Estas escuelas enseñarían lo que él llamó alfabetización espiritual, la capacidad de percibir e interpretar señales divinas en la vida cotidiana, de entender el lenguaje simbólico, a través del cual lo divino se comunica con la humanidad. En la medicina, Carlo predijo una revolución donde los tratamientos combinarían medicina tradicional con terapias espirituales, reconociendo que muchas enfermedades tienen origen en desequilibrios espirituales que no pueden ser curados solo con medicamentos. Vio el desarrollo de hospitales holísticos, donde los pacientes serían tratados no solo físicamente, sino también espiritualmente, con espacios dedicados a la oración, la meditación y la sanación energética integrados en el tratamiento médico convencional. En cuanto a las relaciones, Carlo reveló que las personas desarrollarían lo que llamó empatía espiritual, la capacidad de sentir no solo las emociones de los demás, sino también sus necesidades espirituales, creando relaciones mucho más profundas y armoniosas. Predijo que los divorcios disminuirían drásticamente porque las personas aprenderían a ver a sus parejas no solo como compañeros románticos, sino como compañeros espirituales destinados a crecer juntos hacia la luz divina. Una de las revelaciones más conmovedoras de Carlo fue sobre el papel especial que desempeñarían los niños nacidos durante e inmediatamente después de los conflictos en la nueva era. Los llamó niños de la renovación, seres que nacerían con capacidades espirituales naturalmente desarrolladas, capaces de percibir energías, comunicarse telepáticamente y servir como puentes entre el mundo material y el espiritual. Carlo vio que estos niños no serían
serían considerados especiales o diferentes, sino representantes de la próxima etapa de la evolución humana, mostrando a las generaciones anteriores cómo vivir de manera integrada entre lo material y lo espiritual. Predijo que a los 7 años de edad, estos niños ya demostrarían habilidades que incluirían sanación a través del tacto, capacidad para resolver conflictos mediante comunicación espiritual y una comprensión intuitiva de tecnologías avanzadas que aún ni siquiera han sido inventadas. Carlo explicó que estos niños servirían como maestros naturales para los adultos, enseñándoles cómo navegar en la nueva realidad posguerra, donde las leyes espirituales se volverían tan evidentes como las leyes físicas. Vio que las familias que acogieran y nutrieran estas capacidades especiales en sus hijos experimentarían transformaciones extraordinarias, convirtiéndose en centros de luz y armonía en sus comunidades. Carlo Acutis también tuvo visiones específicas sobre cómo diferentes países y culturas se transformarían durante el período posguerra. Vio que naciones que históricamente estuvieron en conflicto comenzarían a colaborar en proyectos que parecerían imposibles en los tiempos actuales, como Israel y países árabes, trabajando juntos en la creación de jardines en el desierto que se convertirían en centros de peregrinación para todas las religiones. Estados Unidos, según Carlo, pasaría por una transformación interna profunda, donde su obsesión con el poder militar se transformaría en liderazgo espiritual, utilizando su influencia global para promover proyectos de paz y elevación de la conciencia. Predijo que ciudades estadounidenses como Nueva York y Los Ángeles se convertirían en centros de diplomacia espiritual, donde representantes de todas las religiones y tradiciones espirituales del mundo se reunirían regularmente para resolver conflictos mediante métodos basados en la oración y la meditación colectiva. Carlo vio que Irán se convertiría en un ejemplo mundial de cómo una nación puede mantener sus tradiciones espirituales mientras abraza tecnologías avanzadas para el bien de la humanidad, desarrollando lo que él llamó ciencia sagrada, investigaciones científicas conducidas bajo principios espirituales rigurosos. Predijo que universidades iraníes se convertirían en destinos de peregrinación académica, donde estudiantes de todo el mundo vendrían a aprender cómo integrar el conocimiento científico con la sabiduría espiritual. Sobre Europa, Carlo reveló que se convertiría en el centro de una nueva forma de arte y cultura que llamó expresión espiritual, música, pintura, literatura y cine, que no servirían solo para el entretenimiento, sino para elevar la conciencia y conectar a las personas con dimensiones superiores de la realidad. La decisión está en tus manos en este momento crucial de la historia. Puedes elegir ser solo un espectador pasivo de los acontecimientos que se están desarrollando, o puedes convertirte en un participante activo en la construcción del futuro de paz y prosperidad que Carlo Acutis reveló que es posible. Cada oración que haces, cada momento que dedicas a la preparación espiritual para la nueva era, cada vez que eliges reemplazar el miedo por la fe y la esperanza en el futuro, estás contribuyendo energéticamente a acelerar el fin de los conflictos y el inicio de la gran renovación. No esperes a que otros tomen la iniciativa. Carlo enseñó que las transformaciones mundiales que él predijo comienzan siempre con transformaciones individuales, y que personas comunes, viviendo con un propósito espiritual elevado, pueden influir en los acontecimientos globales de formas que la mente racional no logra comprender por completo. Comienza hoy mismo a prepararte para recibir las bendiciones de la nueva era. Cultiva expectativas positivas sobre el futuro, practica la gratitud diaria por las transformaciones que están por venir y mantén tu mente enfocada en las posibilidades extraordinarias que Carlo reveló, en lugar de fijarte en los conflictos temporales que estamos presenciando. La gran renovación que Carlo Acutis predijo comenzará en las personas que tuvieron el coraje de creer en un futuro extraordinario, incluso durante los momentos más difíciles de la historia reciente, y tú puedes ser una de esas
personas. Ahora, quiero proponerte un desafío especial a ti, que has llegado hasta aquí y has recibido estas revelaciones extraordinarias de Carlo Acutis. Si realmente crees que puedes ser parte de esta transformación mundial que está llegando, si deseas ser uno de los elegidos para experimentar primero las bendiciones de la nueva era, te desafío a comentar abajo exactamente esta frase: acepto ser instrumento de paz y prosperidad en la nueva era. Pero atención, debes comentar exactamente con esas palabras, sin alterar nada, porque según Carlo, la precisión de la intención expresada a través de las palabras tiene poder espiritual. Cuando comentes esa frase, estarás haciendo un compromiso espiritual con las fuerzas divinas que están orquestando esta transformación mundial. ¿Aceptas este desafío?